claro que cuando los niños están en infantil, cuando están en primaria, pues parece que la felicidad brota de una manera pura, ¿no? Inocente y sin embargo cuando vamos creciendo, pues parece que a los seres humanos nos cuesta más eso de ser feliz, lo cual en principio es un poco paradójico, ¿no? Porque se supone que conforme uno va creciendo, conforme uno va ganando experiencia, pues se supone que las cosas nos tendrían que ir mejor. Entonces se me ocurrió la idea, se nos ocurrió la idea de que quizás para vuestra edad, pues para bachillerato, pues deberíamos estar más pendientes del micrófono que de mí. ¿Vale? Bien. Que pensamos que sería interesante para vuestra edad, pues recordar, porque en muchos casos lo que vamos a hacer hoy es recordar, pues algunas cuestiones importantes que hemos visto en filosofía, que tienen mucho que ver precisamente con eso de ahí, con la felicidad. Entonces yo he preparado esta charla con de verdad mucho cariño, mucho esfuerzo, perdí un montón de sueños para que quede chulo y esperemos que disfrutemos. Voy a tener que ir un poco más rápido porque como acostumbro he metido la pata con algo y no me había dado cuenta que luego hay aquí actividades deportivas y musicales y que hay que intentar terminar un poquito rápido para que no los perjudiquemos demasiado. Entonces, bueno, vamos al lío. La felicidad. Y la felicidad está ahí con exclamación, porque una de las primeras ideas que a mí me gustaría dejar hoy muy claro es que probablemente no hay nada más importante que la felicidad. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, estamos constantemente, aunque no nos demos cuenta, buscando la felicidad. Y el primer acto que hacemos cada mañana al levantarnos cuando suena esa máquina terrorífica, que es el despertador, es tomar una decisión respecto a nuestra felicidad. Porque, como hemos hablado otras veces, probablemente a ninguno de nosotros nos apetece levantarnos a esa hora y saber que nos quedan por hacer un montón de cosas por delante en el día que seguramente no nos apetece hacer, pero que comprendemos de alguna manera que lo tenemos que hacer porque antes o después, a corto, medio o largo plazo, sabemos que va a terminar redundando en nuestra felicidad. Es decir, que a lo largo del día, tanto todas aquellas cosas que elegimos voluntariamente hacer para que nos hagan más felices, como aquellas que parece que no nos hacen felices, las hacemos finalmente porque creemos que es bueno para nosotros. La felicidad es muy importante, es importante para cada uno de nosotros. Y como hemos dicho esta mañana, probablemente no hay otra razón más importante, ni otro tema más importante que pensar, que experimentar en la vida, que la felicidad. Ahí os pongo muy corta una escena de una película que quizás no reconocéis, pero es una película muy recomendable que se llama El Gran Azul, una película que yo vi de niño y que me encantó mucho porque va sobre el mar y sobre el submarinismo, que algunos sabéis que es una de mis pasiones. Y entonces os cuento muy rápido la historia de esta película. Ese que tenéis ahí se llama Jacques Mayol y resulta que era un niño que nace con una virtud, y es que tiene una relación muy especial con el mar y en particular con unos animales preciosos que son los delfines. Y resulta que además tiene otra capacidad, está basado en una historia real, que es una persona que tenía una capacidad pulmonar sobrehumana y era capaz de aguantar la respiración bajo el agua y bajar a una enorme profundidad, tanto que se convirtió en campeón del mundo de buceo en apnea, que se llama buceo a pulmón, bajaba más de 150 metros. Y entonces, paralelamente en la película, se desarrolla una historia de amor. Ahí la veis a ella, que es el primer momento que lo ve a él y queda enamorado
morada, sin las gafas mucho más guapo. Y entonces hay un momento de la película en que ella le pregunta: oye, Jack, ¿tú por qué haces esto? Porque resulta muy peligroso bajar a 150 metros a pulmón. ¿Tú por qué haces esto? Esto tan raro, tan único que haces tú. Y él le da una respuesta que a mí desde niño me pareció impresionante. Él le dice: porque cada vez que bajo abajo me tengo que preguntar por qué subir para arriba. Es decir, le tengo que encontrar una razón a la vida para seguir viviéndola. Porque si no, casi mejor quedarse ahí abajo. Y en cierta manera, cuando hablamos de la felicidad, nos estamos haciendo la misma pregunta que este señor a 150 metros de profundidad. ¿Por qué? ¿Para qué esto de vivir? Y vivir va mucho de perseguir esa felicidad. ¿Qué pasa? Que la felicidad nos lo demuestra que es algo muy importante, porque los 4 grandes ámbitos de conocimiento y experiencia del ser humano, como son la filosofía, la ciencia, la religión y el arte, todos se ocupan de la felicidad, de alguna u otra manera. Y nosotros, muy en especial, nos vamos a centrar en los 2 de arriba, en la filosofía y en la ciencia, porque ambas tienen muchísimo que decirnos acerca de la felicidad. Claro, alguno dirá: ¿y se puede saber sobre la felicidad? Porque muchas veces tendemos a pensar que la felicidad es un sentimiento, una emoción que cada uno tiene, pero que es muy irracional. No. Esa es una de las ideas que a mí me encantaría que hoy se os quedaran, que es que la felicidad no es solo un sentimiento. La felicidad se puede conocer y la felicidad se puede mejorar. Y para eso vamos a echar mano de gente que se ha dedicado durante un montón de años en la historia a pensar sobre la felicidad y tratar de aportarnos algunos consejos, algunas ayudas acerca de la felicidad. Por cierto, se me ha olvidado decir una cosa al principio que es importante. Yo no estoy dando esta charla de la felicidad porque me crea o me sienta más feliz que ninguno de vosotros. Ojalá fuera así, yo tuviera esa seguridad. No doy esta charla porque sepa más de la felicidad que vosotros, sino porque, ya os digo, la filosofía, la ciencia, la literatura, que son ámbitos que a mí me interesan mucho, pues nos han dicho mucho sobre la felicidad. Y yo lo único que he intentado es poner algunas de esas ideas juntas, exponerlo hoy, y que a lo mejor alguna os pueda servir para ser un poquito más felices. Claro, en cuanto queremos conocer algo, en cuanto queremos saber, una de las cosas más importantes, yo me harto de deciroslo en filosofía, una de las principales cosas que tenemos que hacer en la vida es quitarnos las ideas equivocadas, las ideas preconcebidas, los prejuicios. Porque a los prejuicios les pasa como eso, que los prejuicios se nos monta un lío en la cabeza tremendo, nunca nos hemos parado a pensarlo, los damos por ciertos, y resulta que luego a lo mejor no lo son y se deshacen así de fácil como esa imagen. Entonces, en esta charla no solo vamos a proponer ciertas ideas acerca de la felicidad, sino que vamos a intentar quitarnos algunas ideas que seguramente son equivocadas acerca de la felicidad. La primera de ellas, que la felicidad es una, universal, para todo el mundo. No. Seguramente hay 7.000 millones de felicidades como habitantes tiene la Tierra. ¿Por qué? Pues porque cada uno seguramente la sentimos, la buscamos, a veces no la encontramos, cada uno a nuestra manera. Por lo tanto, no hay un modelo único de felicidad, y recuerden que a la humanidad le ha ido muy mal, muy mal, cuando alguien cree tener la fórmula de la felicidad y se la impone a los demás. Como veremos después, la felicidad sobre todo se la impone uno a uno mismo. Por lo tanto, que nos quitemos la idea de que hay una nada más. Otra idea importantísima, que es que la felicidad no es fácil. La felicidad es paradójica, está llena de paradojas, está llena de contradicciones.
es compleja. Pero es que resulta que precisamente por eso es importante. Si fuera fácil, no estaríamos aquí hablando de ella. Si fuera fácil, todo el mundo sería feliz. Pero es que resulta que es lo más importante porque seguramente es lo más complicado. Por eso vamos a intentar ver si nos ayudan un poco ciertas personas a deshacer alguna de esas contradicciones. Otra idea que nos tenemos que quitar de encima. La felicidad es como una especie de posesión. La felicidad o me posee o no me posee, o la tengo o no la tengo, o me ha tocado o no me ha tocado. Pues no, la felicidad tampoco es como Julián dio en Sonrisas y Lágrimas, solo hay que bailar, ¿verdad?, por los prados del mundo. No, no es solo eso, ¿eh? La felicidad no es una posesión. Le ocurre como al aburrimiento. El aburrimiento no existe. Existen personas que se aburren, pero el aburrimiento no es algo que está flotando por ahí, me posee y me quedo aburrido, no. Te aburre porque tú quieres y eres feliz, si uno quiere, en gran medida. Por lo tanto, la felicidad no es algo que toca en una lotería y hay gente que nace feliz y otra que no, y si no te tocó, lo siento. No, se puede ganar, se puede educar, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Sé que está mal escrito en inglés, y mi prometida me dijo anoche que como no dijera esto delante de todo el mundo, se enfadaba conmigo. There's some good news. Hay buenas noticias por la felicidad. Hay muy buenas noticias. Y queda muy claramente explicado con esto. Científicamente demostrado por la psicología. Aproximadamente un 25-30% de nuestra felicidad viene con los genes. Y esa no se puede cambiar. Que cuenta que tu padre, tu madre, tu abuelo, tu tatarabuelo eran unos felicianos de la vida y tú también, oye, pues claro que cuenta. Y claro que cuenta si resulta que a lo mejor en tus antepasados, pues oye, no hay gente fundamentalmente feliz. Pero, señores, la buena noticia, que del 75 al 70% de la felicidad depende de mí. Y lo que vamos a tratar de comprender un poquito mejor es qué puedo hacer yo para mejorar ese 70-75% de la felicidad propia, que es mucho. Esa es la idea básica de la conferencia de hoy, la felicidad educada. No quiere decir que es una felicidad que da los buenos días todos los días, que tal, que deja pasar a la gente primero, no va solo de eso. Es que la felicidad se puede educar, se puede mejorar. Y eso es lo que vamos a tratar de aportar hoy. Y resulta, quizá os llame la atención, que hablar de felicidad no vamos a hablar de gente muy actual, que son para nosotros el arquetipo supuesto de la felicidad y tal. Resulta que vamos a hablar de gente de hace 3.000 años, gente de hace 2.000, gente de hace 200 años. ¿Por qué? Pues porque no somos los primeros que nos preocupa la felicidad ni nos la inventamos. De lo primero que preocupó a la gente y de lo que se ocuparon las grandes mentes fue de la felicidad. Y lo primero, viva el bien. El bien es algo fundamental con la felicidad, son casi sinónimos. ¿Por qué? Porque hacer bien las cosas produce felicidad. Practicar el bien con los demás, como vamos a ver después que la ciencia demuestra, produce felicidad. Porque además, ya os digo, la felicidad no es solo lo del prado dando vueltas, la felicidad también es la satisfacción cuando uno ha hecho algo bien, la satisfacción cuando uno ha ayudado a otro a estar mejor, a estar bien. Y sobre el bien, esos señores de ahí abajo, el eudemonismo y la palabra virtud tienen una enorme importancia. Ya lo conocen. Sócrates, Platón y Aristóteles, nuestros tatarabuelos. Sin estos tres no nos comprenderíamos muy bien a nosotros mismos. Estos señores fundaron la mayoría de las ideas y de los conceptos que nosotros manejamos en nuestra cabeza.
Y resulta que les preocupaba un montón el tema de la felicidad. Decían que no había otro. ¿Por qué? Porque en el propio nombre de su corriente filosófica, el eudemonismo, que lo habéis estudiado este año, eu es bien en griego, demon, espíritu. Ellos decían que todos los seres humanos estamos como poseídos por un espíritu, un demon, que nos hace perseguir la felicidad, que nos hace perseguir hacer las cosas bien, querer el bien. Que es lo mismo que decir que en todo ser humano hay una tendencia natural a buscar el bien. Pero claro, ¿y qué es eso del bien? Pues también se preocuparon de tratar de definirlo. Y ellos relacionaban mucho el bien con la virtud, casi como algo divino. Ahí sale Platón uniendo, ¿verdad?, al hombre con la divinidad, porque el bien es como una especie de Dios que nos hace perseguir la felicidad. Gestos que hacemos constantemente. Eso está bien hecho, eso está bien. Está en nuestra vida constantemente. Decir si algo está bien, si no, si me gusta, si no me gusta. ¿Cuál es la clave para estos eudemonistas de la felicidad? La palabra virtud. Una vida virtuosa. Y la virtud básicamente, ¿qué es? Tratar de hacer las cosas, la vida, de la mejor manera posible. Y eso requiere esfuerzo. Y requiere una cosa complicadísima, importantísima. Porque resulta que Aristóteles nos dijo precisamente qué era la virtud. O más bien, ¿qué tenían todas las virtudes en común? El equilibrio, el término medio. Los extremos nunca son virtuosos. Claro, el equilibrio, el punto medio, lo más importante en la vida y lo más complicado, porque ¿qué pasa cuando no hay equilibrio? Que duele, que viene el dolor. Somos ya mayorcitos. ¿Qué pasa cuando un sábado por la noche no me divierto con equilibrio? Que viene la resaca de por la mañana, y eso es dolor. Pero claro, la cuestión es que el equilibrio, desgraciadamente, no depende solo de uno. El equilibrio también depende de los demás. Porque, fijaos qué ocurre. Y claro, ahí está la cosa muy complicada, porque el equilibrio está entre el que depende de mí, pero también vivir equilibradamente con los que me rodean. Y cómo el equilibrio de los demás me afecta también a mí. Por lo tanto, no es una sola cosa individual. Ese es el equilibrio. Bailar sobre la cuerda floja. Por eso es tan complicado esto de la felicidad, porque siempre está bajo el precipicio, ¿no?, de todo lo contrario, el abismo. Bien, otra idea fundamental que nos aportaron estos señores llamados Sócrates, Platón y Aristóteles. Dicen que Sócrates fue una vez a consultar el oráculo de Delfos y la frase que le dijo el oráculo fue: conócete a ti mismo, no hay nada más importante. Y sobre todo que no hay nada más importante para la felicidad que conocerse a uno mismo. Muchas de nuestras infelicidades vienen de que no nos conocemos suficientemente a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando yo no me pregunto a mí mismo qué me gusta, qué me sienta bien, qué hace bien a mi alrededor, lo mismo me dedico a hacer cosas que las hago porque es lo que piensan los demás, porque es lo que se espera de mí, pero a lo mejor a mí no me gusta, no me hace feliz. Por lo tanto, es muy importante que en la vida nos demos tiempo para pensar con nosotros sobre quiénes somos, sobre qué nos gusta y qué perseguimos. Y claro, en el momento en el que nosotros pensamos con nosotros mismos, ocurre una cosa fundamental para la felicidad: el conocimiento. El conocimiento, como dice ahí, es poder. Pero no solo, como lo entienden algunos, poder para dominar a los demás. No. El conocimiento es poder también para dominarse a uno mismo.
Porque el autoconocimiento nos trae autocontrol, que es fundamental, y una cosa que se llama autarquía. Lo hemos estudiado, ¿verdad? Que nuestra felicidad sea independiente, que dependa de nosotros. Que no dependamos de lo que nos dicen, lo que nos critican los demás, no, soy independiente, yo. Pero, ojo, aquí hay una cosa muy importante, ojos. Cuando pensamos, cuando nos hablamos a nosotros mismos, es importantísima la voz con la que nos hablamos nosotros. Fundamental. De verdad, probarlo alguna vez, daros 5 minutos en silencio en un sitio y tratar de escuchar la voz que hay en la cabeza de todos nosotros, que es la vuestra, ¿eh? Lo que pasa es que la voz no multiplica cuando pensamos solos. Y es fundamental para la felicidad cómo me hablo a mí mismo. ¿Por qué? Pues porque hay gente que cuando se habla a sí mismo se ve como eso, como un espejo roto. Hay gente que cuando se habla a sí mismo se ve invisible, como si no importara nada. Hay gente que se habla a sí mismo y se quiere a sí mismo demasiado. Hay gente que se araña a sí misma hablándose, como ese gato. Y luego hay gente que se habla a sí mismo de otra manera. Quizás de una manera más comprensiva, quizás de una manera más alegre. Hay una cosa que es tan sencilla que no nos paramos a pensar. El mundo y todas las personas que lo componen podría desaparecer a nuestro alrededor. Sin embargo, uno nunca se va a poder separar de sí mismo. Las amistades vienen, van, la familia, ojalá no, pero viene, va también en algún momento. Pero yo, conmigo, yo no me puedo separar de mí. Si voy a estar conmigo toda la vida, mejor llevarme bien, ¿no? Tú imagínate que la persona que tú tienes al lado te dice, tú vas a estar toda la vida, hasta el último día con este al lado, y te dedica a llevarte mal. Pues mal no hay la vida. Pues señores, vamos a hablarnos a nosotros mismos de una manera amistosa, positiva, comprensiva. Bien, bueno, lo que viene ahora. Porque esto es fundamental, esto del placer. Pero claro, pararse un segundito. ¿Qué acaba de pasar en vuestras cabezas cuando habéis visto la palabra placer? Y sobre todo algunos hasta placer, malo. Claro, son muchos siglos de haber sido educados en una cultura, en una religión también, que tiene sus problemas con el placer. Pero, ¿qué tiene de malo el placer? Pero sí está claro que cuanto más placer sentimos, más felicidad tenemos. Y cuanto más dolor, pena sentimos, menos. Claro que ha habido filósofos, claro que ha habido científicos que se han dedicado a pensar eso del placer que es. Y lo que vamos a intentar es empezar a comprender un poquito mejor el placer, porque resulta además que en nuestra sociedad, que estamos tanto acostumbrados a la cantidad, solo medimos las cosas por la cantidad, pues pensamos el placer en términos de cantidad. ¡Placer! ¡Cuanto más mejor! No. Cuando el placer no es controlado, cuando el placer no es moderado, se convierte en algo que se llama vicio. Por eso los hedonistas nos aportaron una idea impresionante: la dietética del placer. Al placer hay que tenerlo sometido a dieta, porque la dieta es alimentarse sin más. No, es una alimentación controlada, ¿no? Y que además persigue un bien, que es la salud. Pues con los placeres deberíamos hacer lo mismo, someterlo a una dieta que controlo yo.
¿Quiénes nos aportaron páginas y páginas sobre el placer? Pues tienen a mi amigo Epicuro, tienen a Aristipo de Cirene, tienen a Filodemo de Gadara, tienen a Epicteto, tienen a cantidad de gente antigua, sí, pero muy sabia, que pensaron mucho sobre el placer. Y, por ejemplo, los hedonistas se dieron cuenta que hay 3 tipos de placeres fundamentales. Los placeres naturales y necesarios, esos son magníficos. Comer, dormir, beber. Luego está, ven ahí como este chico al que conocen, una película que hemos visto juntos, ¿verdad? Está enamorado de su manzana y dice, qué buena estás, manzana. Un placer natural y necesario. Luego hay otros que son los placeres naturales e innecesarios, que sí, que nos lleva, la naturaleza nos lo pide, pero no son imprescindibles. Por ejemplo, el sexo lo provee la naturaleza, pero oye, se podría vivir toda la vida sin él. ¿Dónde empiezan los problemas? Seguramente en los últimos, en los placeres no naturales e innecesarios. Pero claro, como he dicho que vivimos unos tiempos muy paradójicos, pues resulta que a los 2 primeros les solemos dar muy poca importancia. Y nos vamos más a los de abajo. Y los de abajo, claro, ni son naturales ni son imprescindibles. Y sobre todo tienen un problema tremendo, que es que cuando no los manejamos con moderación, pues nos traen problemas. Por eso la idea del placer moderado. El placer no es desenfreno, es moderación. Que cuidado, que yo puedo desenfrenarme un día, seguro, pero tendré que equilibrarlo por otro. Y desde luego que si yo me desenfreno, ese camino solo va a un lugar, al dolor, al sufrimiento, seguro. Como esto. Ese es el placer que no es moderado. El placer que termina explotando y destruyendo a su alrededor. Bien, los hedonistas también nos aportaron unas ideas importantísimas sobre no solo la felicidad, sino sus enemigos. Y un enemigo fundamental de la felicidad, el miedo, los miedos. Esos son los que nos lastran, nos castran la felicidad muy a menudo. Sobre todo porque la gran mayoría de ellos nos lo imponemos nosotros a nosotros mismos. No, yo no me atrevo a esto, yo no voy a ir a ver qué piensan de mí, yo no soy capaz, me da miedo tal cosa. No, los miedos nos paralizan la felicidad muy a menudo. Pero hay buenas noticias. Epicuro inventó una píldora racional contra los miedos, el llamado tetrafármaco. Epicuro decía, no me voy a enrollar mucho, que había una serie de miedos que nos imposibilitaban a menudo la felicidad. Por ejemplo, decía la gente que le tiene miedo al destino, la gente que le tiene miedo a los dioses. Pero hay maneras de poder desmontar un miedo. Y es pararnos a pensar en él. Por ejemplo, decía Epicuro, ¿tenerle miedo al destino? Depende de ti. Si tú le tienes miedo al destino porque piensas que ya está marcado, que ya está destinado para ti, ¿para qué te preocupa? Si en cambio tú crees que no hay tal cosa llamada destino y que tu destino lo haces tú, ya te ha quitado un miedo. Pues como eso, otras cosas. Y aunque de ellos no hablo Epicuro, pero yo creo que era importante pararnos un segundito en ciertos sentimientos que yo le llamo, ahí le pongo el boomerang doloroso. Un boomerang, sabéis que es este objeto que se lanza y vuelve a uno, ¿verdad? Fijaos esos sentimientos: rencor, envidia, celos, odio. Todos tienen algo en común, que es que lo sufre más el emisor que el receptor. Yo odio a alguien, a lo mejor ese alguien no se va a enterar en su vida de que lo odio,
Pero ¿y quién está sufriendo el odio? Yo. Envidia, a lo mejor yo envidio a alguien. Pero ¿quién está sufriendo la envidia? Yo, no el receptor. Entonces hay una serie de sentimientos que los sufre uno y los controla o los debe controlar uno. Por lo tanto, señores, que no sea un boomerang, que sea una piedra, que no vuelva. Sentimientos que deberíamos, en la medida de lo posible, quitarnos de encima. El rencor, la peor mochila que uno puede llevar caminando por la vida, la que más pesa, sobre todo porque se va acumulando. Y ya sabéis que cuando uno se va haciendo viejo, ¿verdad?, se va encorvando de todo el peso que lleva en la vida. Como a eso además le sumemos el rencor, ¡puf! Bien, el deseo, claro. Como dice ahí, somos esclavos del deseo. Los hedonistas también lo tenían muy claro. Las cosas nos van mal cuando somos esclavos del deseo, porque además, como le ocurre ahí en el tranvía llamado deseo, este hombre se vuelve loco de deseo por Estela y termina destruyéndolo todo a su alrededor. Hay experimentos muy interesantes sobre el deseo. ¿Sabéis una cosa? Está probado con ratones. ¿Sabéis que desear algo nos provoca más felicidad que tenerlo? Está comprobado. Y si ya además tenemos incertidumbre de si vamos a conseguir lo que queremos o no, ya nos volvemos locos. Entonces la ciencia nos ha demostrado que no va solo de lo que yo persigo y lo que yo consigo, sino también de lo que deseo, porque como el deseo no lo sepamos manejar bien, es lo más potente de la felicidad, el deseo. Y eso tiene que ver mucho también con algo que nos hace sufrir un montón, que son las expectativas. Es magnífico tener expectativas, es magnífico tener ambición, es magnífico tener sueños, pero cuidado con las expectativas que eliges, porque cuando yo estoy constantemente poniendo las expectativas tan altas que casi nunca las consigo, estoy frustrado constantemente. Entonces, manejen bien el deseo, manejen bien sus expectativas, pónganse expectativas cercanas, posibles, porque como estemos siempre con lo imposible, la vida nos va a fatal, frustración constante. ¡Qué mal voy de tiempo! Bien, otra cosa magnífica, la calculadora de la felicidad. Existe. Se la debemos a estos señores que no tienen cara de ser nada felices, pero que lo fueron y se preocuparon mucho. Stuart Mill y Jeremy Bentham. Y estos señores inventaron algo muy importante, que era el concepto de utilidad. ¿Qué es lo útil en la vida? Lo útil en la vida es lo que me sienta bien, lo que me hace crecer, lo que me hace feliz y lo que también reparte felicidad a mi alrededor. Y estos señores inventaron algo que se llamaba el cálculo felicítico. Como si fuera una calculadora para saber, oye, a mí esto me va a hacer feliz, me viene bien, sí, no. Fijaos, 7 criterios para saber si cualquier acción que voy a llevar a cabo, algo que me gusta o no me gusta hacer, me conviene, me sienta bien, es útil. La intensidad. Hay placeres mucho más intensos que otros. Busquémoslo, lo bueno, claro. La duración. Prefiero que un placer dure mucho que dure un poco, ¿no? La certeza, muy importante y relacionado con la proximidad. Claro, si yo soy un saharano, del Sáhara, perdón, y me pongo que mi sueño en la vida, y a mí me encanta esquiar, lo tienes complicado, amigo. No hay mucha certeza de que lo vayas a conseguir, ni es muy próximo a ti. Señores, elijamos cosas que son cercanas, posibles para nosotros. La fecundidad, me encanta eso. Los placeres que fecundan otros placeres. Claro, oye, a mí me da placer estar tirado en la tele así 6 horas viendo programas de cuchicheo de esto. Pues bien, vale, si tú lo eliges, guay. Pero desde luego que hay otros placeres que generan otros placeres. Por ejemplo, el deporte. El deporte no solo me entretiene, el deporte mejora mi salud, me puede hacer conocer a otros, me transmite ciertos valores. Leer. Aparte del momento de decir, cuando leo no me acuerdo de nada, me meto en ese mundo tal,
pero leer es muy fecundo porque te regala otro tipo de cosas a la vez que nos da placer. La pureza y sobre todo el séptimo, la extensión. Muy importante porque esto tiene que ver mucho con la conclusión final que queremos llegar. Busquemos placeres que no solo me dan placer a mí, sino que los extiendo a los demás. Muy importante. Esa calculadora ayuda un montón. Nietzsche y la felicidad del sí a uno mismo. Fundamental para la felicidad. Lo hablamos un poco antes. Acéptate, amigo. Acéptate como eres. No en todo. Habrá cosas que queremos cambiar, pero oye, si uno no se acepta a uno mismo y es su peor enemigo constantemente, pues mal lo lleva. Y Nietzsche nos habló, este señor, no me voy a enrollar, yo quería os contar un poquito la vida de Nietzsche porque tiene mucho que ver con la felicidad o con su ausencia, pero vamos más rápido. Nietzsche nos habló del superhombre, el hombre que es feliz porque se acepta a sí mismo, porque se sobrepone a lo que se espera de él por la tradición, a las ideas preconcebidas y se atreve a ser uno mismo. Lo cual es complicado a veces porque casi hay que volar. Y aceptarse a uno mismo es simplemente preguntarse, me gusta esto, me sienta bien, no me hace daño a mí, no le hace daño a nadie, no me importa lo que digan los demás. Recuerden, no me hace daño a mí, no le hace daño a nadie. A partir de ahí, lo que tienen los demás que decir sobre tu felicidad y tus placeres, poco es. Hay gente que tiene felicidad con el deporte, con la naturaleza, cosas magníficas. Hay gente que tiene felicidad con el arte, con la música. Hay gente que tiene felicidad con cosas muy raras. ¿Pero y qué? Porque, oye, este señor de aquí parece que no se está haciendo daño a sí mismo. Y no parece tampoco que esté haciendo daño a nadie. ¿Que yo no comprendo que él es feliz así? No, no lo comprendo. ¿Y qué? Si a él le produce felicidad. Hay gente muy rara que es hasta feliz leyendo. No hacerlo oír mucho en público porque la gente ve a alguien leyendo y resulta sospechoso. Vamos ya casi para el final. ¿Cuál es esa cantinela que nos han dicho desde pequeños? Salud, dinero y amor. Y además en ese orden. Mentira. Pero no porque lo diga yo. La ciencia lo tiene más que demostrado. La salud, importante tener por lo menos la mínima. Sí. Pero oye, hay estudios de gente que está enferma y es mucho más feliz que gente sana, ¿no? O hay personas que han podido tener cualquier trance físico durante la vida y quizás les cambia a partir de ahí y no tiene por qué arruinarse en la vida, sino todo lo contrario. Hay personas que son una lección de vida y de felicidad a pesar de que la salud en cierta manera no vaya muy bien. Por lo tanto, olvídense, no es lo primero ni lo único, es importante, importantísima, pero no imprescindible. Esto es muy fácil de desmontar ahora. ¿El dinero da la felicidad? Anda ya, hombre. Pero eso lo decía ya hasta Aristóteles. El dinero, por lo menos tengamos el mínimo para cubrir aquello de las necesidades necesarias y naturales y tal. Y a partir de ahí, de verdad que cuenta muy poco. Pero es que eso está estudiado. ¿Sabes que las personas que les toca la lotería, a los 2 años de haberle tocado la lotería, reconocen tener los mismos grados de felicidad que tenían antes? Es más, hasta hay una cifra estudiada. Una persona que gana aproximadamente 60.000 euros al año, que es un montón, es igual de feliz que uno que gana 600 millones al año. A partir de ahí hay muy poca diferencia. Oye, que cuenta indudablemente haber nacido en Etiopía o haber nacido de aquí, por supuesto, pero que, señores, aquello de que más dinero igual a más felicidad, están totalmente equivocados. Y no olviden una cosa, es solo un medio,
no es un fin en sí mismo. El dinero no se come. El dinero no compra de verdad el amor. Puede comprar cosas parecidas que parezcan amor, pero no lo es. El dinero es solo un medio, y desde luego que si uno no lo sabe usar bien, o desde luego confunde el medio con el fin, lo tiene complicado. ¿Dónde está claramente? Y aquí no es mi opinión, repito, la ciencia lo tiene ya más que demostrado. ¿Dónde está la clave de todo esto? En este no. Aquí. Las relaciones con los demás. Con uno mismo y con los demás. No se equivoquen, ahí radica la felicidad. A cualquier persona que le pregunte, ¿es usted feliz? Sí, soy feliz, porque me va bien conmigo y porque le va bien a los que están a mi alrededor. La felicidad no es una cosa solitaria y egoísta, en ciertos momentos, pero la felicidad que importa, que cuenta, a fin de cuentas, es la que vivimos con los demás. Con la manera en que hacemos felices a los demás y la manera en la que nos dejamos que los demás nos hagan felices a nosotros. Por eso, un poco, una de las ideas finales, la felicidad en plural. ¿Por qué? Primero, ten muchas felicidades. Estas personas que dicen, ay, yo que solo soy feliz con mi pareja, con mi persona amada, ¿lo va a basar todo en una cosa? Ten muchas felicidades. Y así tendrás donde elegir, ir cambiando. Y no tenga una toda la vida. Ve cambiando, aprendiendo felicidades diferentes. Haz lo que sea, bailar, tocar, dormir, cantar, lo que uno quiera, pero ten muchas, no tenga una nada más, porque como desaparezca esa. Pero esta es la que vale, la felicidad compartida. No hay otra. La felicidad de los que nos rodean es la nuestra, la de los amigos, la de la familia, la de los compañeros. Esa es la felicidad, incluso la felicidad de los que no conozco, de esos millones de personas que no tienen la suerte de estar ahora mismo aquí hablando de esto. Esa felicidad también importa, y si podemos hacer cosas para que ellos sean un poco más felices, nosotros lo sabremos también. Pepe sabe una barbaridad de eso, ¿verdad? Fijarse cuando somos felices, no nos enfadamos. Qué pena que no haya un musulmán ahí riéndose. Nos iría mucho mejor en otras cosas, pero fijarse, un cardenal católico con un budista, y ahí están los dos charlando muy bien. Ahí está la felicidad. Aquí. Eso de que está en el corazón, no sé qué, eso es literatura. La felicidad está aquí. Y aparte, el señor María del Mar lo sabrá, con compuestos químicos, que la endorfina, todo esto, ¿verdad? La felicidad está aquí, señores, no está en otro lado, no está afuera, no está en el dinero, no está aquí, en eso que tenéis ahí dentro cada uno de vosotros. Por lo tanto, depende un montón de vosotros. Y la última idea antes que nos vayamos, me he inventado una palabra. La felicidad es esto, lo que acabamos de hablar antes. El yo y los otros. La felicidad de los demás y la mía no funciona, ni la mía y la de los demás no tampoco. La felicidad es la conjunción de la de uno y la de los demás. ¿Vale? Me podría haber enrollado ya más, pero creo que tenéis que comer. De verdad, no es una forma de hablar. Que gracias por la atención y que seáis muy felices.